Bueno, son las 6:05 y quiero agradecer a todos los que se están juntando en este momento a este masterclass con Francisca Lanusse. Esta es una iniciativa impulsada por el 30% Club Ecuador, que como muchas saben o no lo saben todavía, el propósito del 30% es acelerar eh, el acceso de más mujeres a puestos de liderazgo y juntas directivas. Pero para llegar a esto no basta con tener talento, eh, experiencia y formación. También necesitamos algo fundamental, que es la libertad económica. Eh, Creemos que construir nuestro patrimonio no es un tema reservado solamente para la gente de finanzas, sino que consideramos que es una habilidad que toda mujer líder debe desarrollar con conciencia y con estrategia. Porque cuando sabes administrar tu dinero, eres capaz de poder tomar decisiones más conscientes, saber negociar mejor y, por supuesto, proyectar nuestras vidas con autonomía. Hoy nos acompaña una mujer que sabe de esto mucho, como pocas. Francisca Lanusse, una querida amiga, es la fundadora de Prospera, que una plataforma que nació para democratizar la educación financiera con enfoque de género. Así que muchas gracias por eso, Francisca. Francisca tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de las altas finanzas, ha trabajado en mercados complejos y tiene clientes de altísimo nivel. Pero lo que hace especial a Francisca es no solamente su trayectoria, sino su firme convicción de que todas podemos aprender a manejar nuestro dinero sin culpa y sin miedo. Así que las invito a escucharla con mente abierta y con papel y lápiz a la mano, porque Build Your Wealth, esta clase, no es una charla cualquiera, es una invitación honesta para que tomemos el control de lo que nos pertenece. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Y con ustedes dejo a Francisca Lanusse. Gracias, querida. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Y sí, pues Prospera, bueno, nace de esta necesidad de crear valor a través de las finanzas. Lo van a ver en la charla, soy una apasionada de las finanzas y justamente porque para mí ha sido una herramienta que me ha permitido esto, o sea, entender que mi mayor riqueza es hoy poder levantarme y decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que me motiva a hacer? ¿Dónde está mi propósito? Y tener la libertad de decidirlo y hacerlo. Y creo que eso es una herramienta súper, súper poderosa. Les cuento un poquito también de mi historia con este tema. Si bien yo desde chiquita he sido muy austera, es una característica que he tenido, eso me llevó a mí a estudiar economía y finanzas. Pero lo curioso es que cuando yo ya hice mi carrera en finanzas, sobre todo mi carrera profesional, donde tuve también, bueno, ahí la oportunidad de conocer a gente increíble, entre esas Ana María, estaba en un área de finanzas que éramos 100 personas. Estoy hablando de una multinacional, manejábamos millones de dólares entre todos. Y de los 100 que éramos del equipo de finanzas, imagínense esto, de los 100 que éramos del equipo de finanzas, en marzo, yo diría que entre 95 y 98 personas esperaban el bono para saldar deudas de tarjetas de crédito vencidas. Y tal vez uno o dos personas decíamos en qué vamos a invertir. Entonces, ni siquiera es un tema de que porque estudié finanzas o porque somos contadores o porque somos administradores, es que ya tenemos esas habilidades para manejar. Lamentablemente esto no se enseña en las carreras. Esto es un tema que en mi caso lo fui descubriendo y lo fui descubriendo un poco incluso tarde, diría yo, a mis 30, por decirlo, pero por lo menos reaccioné y empecé a tomar un control de mi dinero que hoy por hoy, como les digo, me permite hacer lo que quiero, hacer lo que me apasiona y buscar justamente mis proyectos con propósito. Y eso es lo que quiero darles, porque creo que es una de las cosas más valiosas que me ha dado la vida. Y obviamente empezamos y yo les menciono esta palabra, finanzas. Quiero que reaccionen en el chat, quiero que me digan qué les dice esta palabra, cómo se sienten. Hay gente que me dice, uy, es como, no sé, para mí oír física cuántica. ¿Ustedes qué sienten? Reaccionen, quiero escucharlas, quiero sentirlas.
Exacto. Complicado, ¿no es cierto? Consistencia, sí. ¿Qué más? ¿Qué sienten? Finanzas. ¿Qué es lo primero que te hace sentir? ¿Nervios? ¿Intimidación? ¿Control? ¿Orgullo? Aprendizaje, sí, angustia, exacto, disciplina, súper, control. Y sí, de hecho, imagínense, una de las barreras que yo he tenido como que enfrentar es cómo comunico algo que por sí la palabra intimida. Y bueno, eso es lo que espero lograr hoy, romperles eso de finanzas, que hay que saber, hay que entender, es para técnicos. No, esto es algo que deberíamos aprender igual que cuando cuidamos nuestra salud, que cuando cuidamos nuestro bienestar. Es lo mismo. Y para eso me gusta mucho traer este quote. De hecho, este es un libro que yo recomiendo muchísimo, La psicología del dinero. Y miren, ser exitoso financieramente, es decir, ser exitoso en nuestra parte patrimonial, tiene muy poco que ver con cuánto conocemos técnicamente, pero muchísimo en cómo nos comportamos. Es tan así que tenemos financieros cracks, gente con unos títulos increíbles, consultores y eso, que han terminado quebrados. Y gente que sin tener tal vez una carrera de vida, una carrera con un título o una maestría o algo, han logrado construir un patrimonio y una seguridad. ¿Y por qué pasa esto? Y a mí me gusta mucho, ya voy a entrar un poco más en la parte técnica de la presentación, pero me gusta siempre reflexionar por qué, por qué estamos aquí, por qué tenemos que estar hablando de estos temas. Y primero hay varias barreras y una de esas es, por ejemplo, la cultura. Nosotros vivimos en una cultura, podríamos hablar horas de esto, donde la percepción de la riqueza y la prosperidad todavía tiene muchos tabúes, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Temas culturales, temas religiosos, cosas que hemos heredado desde, podríamos decir, la Edad Media, pero hay una cultura donde nosotros la riqueza y hablar de dinero todavía sigue siendo un tema incómodo, cuando no debería, sobre todo cuando hablamos con nuestras familias. Aún así, siento que todavía tenemos estas barreras de comunicación y de reconocernos, ¿dónde estoy? Estoy en una situación vulnerable, estoy en una situación privilegiada y cómo usamos eso para construir. La segunda es la educación. No me dejarán mentir, pero a veces en casa no nos enseñan. De hecho, para mí mi educación siempre fue el colchón. Nos tocó vivir crisis bancarias, nos tocó vivir que nuestra moneda desaparecía y entrábamos al dólar. O sea, hemos vivido ciertos traumas, pero no hemos tenido una educación consciente de entonces cómo construimos y cuidamos nuestro dinero. En el colegio poco, creo que recién están empezando a darse programas de educación financiera, pero los niños hoy por hoy, de hecho, justo hablaba hoy día con mi sobrina, es recién graduada de arquitectura, y me decía, no entiendo cómo nadie nos enseña en la universidad antes de salir lo que es el IVA, lo que es el impuesto a la renta, lo que es facturar, así. Y luego está el Internet, que puede ser una gran fuente de información, pero también puede ser un bombardeo de información y que en vez de orientarnos, nos pierde. Y finalmente está nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestros límites, nuestras metas. Los límites es súper importante porque a veces es cómo manejo el dinero tiene muchísimo que ver con nuestros temas emocionales y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero hay este tema de, por ejemplo, me siento mal, me siento sola, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo a qué? A gastar, suele ser una respuesta. Y a mí me pasó cuando yo tuve la oportunidad de irme a México y me sentía súper sola y tenía por suerte que el sueldo, que el allowance, que ni sé qué, ¿qué hacía? Ay, me voy a ir a pasear al centro comercial a comprar algo. Un efecto de dopamina inmediato que luego quedaba completamente anulado después de unas horas y peor con el sentimiento de culpa de por qué no ahorré y por qué gasté. Entonces, hay un montón de cosas que nos mueven hacia esto, pero es importantísimo cuando hablamos de dinero entender esto, es nuestro entorno.
Es nuestra cultura, es nuestra educación y son nuestros comportamientos. Y esto solo se cambia cuando somos conscientes de estas cosas y decidimos tomar acción. A mí me gusta mucho hablar de este roadmap porque literal yo creo que para poder construir un patrimonio y construir una seguridad financiera, tenemos estos pasos. El primero es tener nuestras metas y compromisos. El segundo es tener un presupuesto. Y de hecho, cuando a mí me preguntan, Frank, si tú tuvieras que decir una palabra o tuvieras que dar un solo consejo, ¿cuál sería? Que tu ingreso sea mayor que tu gasto, es decir, que ahorres. Sin esto yo les puedo enseñar, o sea, sin esto no funciona nada. Yo les puedo enseñar a invertir, les puedo enseñar a apostar, les puedo enseñar miles de técnicas financieras, pero si yo hoy no aseguro que mi ingreso es mayor que mi gasto, no puedo empezar. Y una vez que yo tengo un ahorro, construyo un fondo de emergencia. ¿Qué significa un fondo de emergencia? Que tengo una plata guardada para cualquier emergencia que pueda ser. Llámese una emergencia de salud. Les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, yo hace poco tuve una emergencia dental y resulta que el seguro ni te cobre, ni te cubre. O mucha gente vivió esta necesidad en la pandemia. Gente que se quedó sin trabajo de la noche a la mañana y no tenía un fondo o un guardado para soportar estar sin trabajo, ¿ya? Luego tenemos el manejo de deudas, que esto también es súper importante. De hecho, yo me gusta, vamos a hablar un poquito de deudas, pero donde me quiero concentrar hoy día es en la importancia de construir un patrimonio e invertir en nuestro futuro. Yo creo que los 6 pasos son indispensables, pero quiero hoy darles como este norte, enseñarles esa estrella que tenemos que alcanzar, cómo se puede alcanzar y obviamente luego investigar, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo balanceo mi presupuesto? ¿Cómo controlo mis gastos? ¿Cómo genero más ingresos? ¿Cómo controlo mis deudas? ¿Cómo manejo deuda buena y deuda mala? Y los siguientes pasos, que es cómo construimos un patrimonio. Siéntanse libres de ponerme ahí preguntas. Tengo aquí amigas que me están ayudando a llevar el chat y todo eso, así que siéntanse libres también de participar, ¿sí? ¿Qué significa esto entonces de construir un patrimonio? Y me gusta mucho, miren, este slide, porque así es nuestro ciclo de vida. Nosotros tenemos una capacidad de generar ingresos. Estos son ingresos activos. Significa ingresos que están atados a nuestro esfuerzo, es decir, a nuestro tiempo trabajando. Y estos ingresos, como ustedes saben, suelen aumentar a partir de que terminamos de graduarnos, o sea, cuando ya hemos empezado a construir un recorrido laboral. Llegamos a un punto máximo, pero luego este punto máximo empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya queremos destinar nuestra energía en otras cosas o porque incluso la misma empresa donde trabajábamos ya decide que no debemos seguir siendo parte de esta empresa. Entonces buscamos otros trabajos, otras alternativas de ingreso. Normalmente esta suele ser la curva estándar. Y como pueden ver, es entre los 30, 40, 50 años donde más capacidad de generar ingresos tenemos, que suele ser también la edad donde más capacidad de gasto también tenemos, porque solemos tener los colegios de los hijos, gastos médicos, viajes, casa y todo eso. Entonces, aquí quiero que vean una cosa que siento yo que es un elemento también clave, y es cómo balanceamos el presente con el futuro, porque los dos son importantes. Debe haber un balance. Muchas veces hay gente que cuando le doy esta charla me dice, pero es que yo sí quiero disfrutar, quiero viajar con mis hijos, quiero vivir experiencias, quiero acumular experiencias. Y nadie está diciendo que eso no es posible. Claro que es posible, pero tiene que haber una estrategia, tiene que haber un balance. No podemos sacrificar el futuro por el presente siempre. Habrá veces que sí, habrá veces que no, pero tenemos que cuidar los dos frentes. ¿Hoy qué es? ¿26 o 27? ¿Ya? Ya les voy a ir contestando, Ana, pero normalmente, miren, lo ideal es por lo menos el 20% ya tenerlo ahorrado y del 20% de tu ingreso mensual, llevarlo a un ahorro e inversión.
Y si es que necesitas ingresos adicionales, eso te lo va a decir tu nivel de presupuesto. Y es que hoy no estás generando ahorro, la respuesta es sí. Tienes dos opciones: o genero más ingresos o cuido el gasto y reduzco el gasto. Y aquí miren, quiero que sepan esto porque también es importante. A veces recibimos un sueldo, ¿no es cierto? Recibimos un bono, recibimos, puede ser una herencia, algunos. Pero recibir, o sea, obtener dinero es una cosa, pero mantener el dinero es otra. Y esto es súper importante porque no solemos ver el dinero como algo que, como un activo. O sea, por ejemplo, cuando yo veo, y me encanta poner este ejemplo, ¿qué hacen si yo les regalo $500? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuéntenme, díganme. Invertirla, a ver, porque es mi alumna. Sí, pero muchas veces, a veces pasa, uy, podría pagar esto, uy, podría comprarme esto que vi ayer. Exacto. La idea es ver el dinero como un activo, es decir, como algo que va a crecer y trabajar. Por eso los financieros nos gusta compararlo con la tierra, compararlo con los árboles, comparar con algo que va a dar frutos. El dinero tiene vida, aunque suene loco, tiene vida. Entonces, cuando yo simplemente recibo un ingreso y lo gasto, simplemente estoy dejando que eso entre y salga, pero yo puedo de eso obtener, guardar una parte y esa parte va a crecer conmigo y me va a cuidar en el futuro, ¿ya? Entonces, eso es súper importante ser conscientes. ¿Por qué? Porque entonces ahorrar no se vuelve un castigo, se vuelve algo que nos motiva. Y esto va de la mano con otro tema que es súper importante, que es la inflación. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos lo que necesitamos hoy día para mantener una casa o cuál es mi sueldo y lo que sea, yo tengo que pensar que en el futuro eso no me va a alcanzar, o sea, ese mismo dinero no me va a alcanzar. Para que tengan una idea, si hoy ganan $2.500, después de 20 años, si consideramos una tasa promedio de inflación del 3% anual, yo necesitaría, para mantener mi mismo nivel de poder adquisitivo, ganar 4.515. ¿Lo ven? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando hablamos de nuestro ciclo de vida, nuestros ingresos y nuestro patrimonio, nosotros sabemos que a partir de cierta edad nuestros ingresos activos empiezan a caer. Y si a eso le aumentamos que encima más las cosas cuestan más, ¿cómo sostengo eso? Y aquí es donde me gusta dibujar esta línea naranja que yo le llamo, es el patrimonio. Y nuestro patrimonio es un colchón que va a sostener esa caída. Miren, lo más importante para esto que vamos a aprender es ser conscientes que lo único que hay que hacer es ahorrar. Y eso es algo que está totalmente en nuestras manos y en nuestro control. Como les dije, yo puedo decirles, inviertan acá, compren estas acciones, compren estas criptos, lo que quieran. Pero nada va a servir si no generamos ahorros. Y esos ahorros los ponemos a invertir. Sí, por supuesto, el ahorro trae mucha libertad a futuro. Y miren, les traigo un ejemplo aquí numérico. Me gusta mucho poner este caso. De hecho, yo aquí hago una corrida. Con mucho gusto les puedo compartir luego la corrida en Excel si alguna quiere meterse ahí a destripar las fórmulas. Pero lo que hacemos aquí, miren, yo estoy poniendo distintos rangos de edad: 20 años, 25 años, 30 años, 40 años. Estoy poniendo cuánto podría llegar a ser un sueldo. Por ejemplo, 20 años, me acabo de graduar de la universidad, estoy casi de practicante, recibo $500, luego me promueven a ser un analista más senior, 800, luego ya tengo una primera gerencia, luego puedo llegar a ser una gerencia más senior, o incluso mi emprendimiento puede ir caminando y puedo ganar experiencia e ir ganando más. Y miren, si yo solo ahorrara el 20% de cada uno de esos sueldos al mes, yo podría a mis 70 años tener 1.889.000 dólares de patrimonio. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando nosotros ponemos a invertir nuestro dinero se va a empezar a producir. Aquí hay algo que le llamamos la tasa compuesta. Y la tasa compuesta, para que me entiendan, es cuando
un árbol yo siembro, crece y empieza a dar raíces, esas raíces dan, que digo, las raíces dan el árbol da ramas, esas ramas dan frutos y sigue creciendo, ¿ya? Eso es un crecimiento exponencial. De hecho, el otro día vino mi sobrino de 13 años y me dijo, Fran, tengo que explicar lo que es la tasa compuesta en el colegio. Y le dije, acuérdate de la pandemia. ¿Qué pasa si tú ibas con tus dos o tres amigos y se contagiaban? Cada uno iba a su casa, contagiaban a más personas. Y luego si esas personas salían, contagiaban a más personas. Lo mismo pasa con el dinero. Cuando nosotros ponemos a invertir el dinero y lo dejamos ahí, se va a reproducir. Entonces, miren, en este ejercicio que yo les muestro, por ejemplo, durante toda mi vida, yo junté $378,000. Eso fue lo que aporté. Pero por tenerlos invertidos, gané 1,5 millones más. Cuando yo ya no quiera trabajar a mis 70 años, tengo 1,889,000, que si yo los invierto a un 5%, me generarán aproximadamente entre $70,000 y $80,000 al año para vivir. Esta es la magia que tiene el mundo de las inversiones y por eso es que nosotros decimos hay que ahorrar y hay que invertir. Y mientras más jóvenes lo hacemos, esta magia del tiempo es más poderosa porque es un ejercicio de tiempo. Y lo que va a pasar es que cada dólar va a empezar a reproducirse y mientras más tiempo tenga para reproducirse, más grande va a ser esa reproducción. Por eso es tan importante empezar a hacer esto ya. De hecho, acabo de cerrar un taller y cuando les digo, ¿qué se llevan? Cómo no sabía esto antes? ¿Cómo no empecé a invertir antes? Es lo que siempre todo el mundo me dice. Entonces, esto no solo se los doy a ustedes, sino que también creo que es importante que lo transmitan a sus hijos, a sus sobrinos, a gente joven. Entonces, mientras más rápido yo construyo mi patrimonio, más rápido me puedo jubilar, o mejor dicho, dedicar más tiempo a mis pasiones. Y eso lo veo. Yo hay gente que admiro mucho que ha trabajado durísimo toda la vida y que ahora los veo que están metidos en filantropía, en proyectos ambientales, en proyectos sociales, porque eso los mueve, eso los energiza. Y digo, qué suerte poder hacer eso. Por otro lado, también veo gente que está en sus 70, 75, obligados a buscar fuentes de ingresos. Voy a ser un poco dura con el rubro de los médicos que conozco de cerca, pero muchas veces yo veo los médicos, no me dejarán mentir, pero cuando yo voy a un hospital, acompaño a mi marido al hospital, me quedo impresionada de los autos que hay en el estacionamiento de médicos, ¿ya? Y está bien, se lo han ganado. Pero luego me da pena cuando veo a un médico que tiene más de 65 años, 70 años y está desesperado porque no perder pacientes. ¿Por qué? Porque no han construido un patrimonio que los acompañe. De hecho, yo siempre le digo a mi marido, ojalá a ti te pase que a tus 60, 65 ya estés haciendo puro pro bono y filantropía y que sea tu pasión de ser médico, no obligada a generar un ingreso, sino a generar impacto. Entonces, ¿cómo construimos este patrimonio? Bueno, primero tenemos que ahorrar, pero luego tenemos que también ser conscientes de qué bienes estamos formando o construyendo, ¿ya? Y a mí me gusta hablar de bienes que generan valor y bienes que pierden valor. Y les voy a poner ejemplos. Muchas veces en Latinoamérica lo primero que hacemos es, me voy a comprar un auto. El auto es un bien que pierde valor, ¿ya? Lo segundo que hacemos es, me voy a comprar un departamento o una casa. Este siempre genera polémica, ¿no? Financieramente, comprar una casa, los financieros no nos encanta, pero hay un tema ahí emocional. Hay un tema de sentirte que tienes un lugar seguro, de que es el lugar donde vas a vivir el resto de tu vida. El problema de las casas es que no generan retorno. No necesariamente una casa nos va a ayudar a mantenernos de grandes. A veces sí, pero generalmente no. Más bien las casas van a demandar mantenimientos, gastos, impuestos prediales. Entonces, muchas veces, de hecho, hace unos meses tuve una charla bien linda en Arrayanes, ¿no? Y me decían, ay, pero en mi casa y la casa de la playa y todo eso, le digo, lo puedes tener, pero no puede ser tu principal patrimonio. Tu principal patrimonio tienen que ser inversiones que generen rentas para ti.
Entonces, de hecho, me gusta contar mucho esta anécdota, verán, cuando tuve la oportunidad también de sentarme con una familia en México, había una señora que ya era bastante mayor, cerca de los ochenta y tantos, y ella vivía en una casa enorme en Lomas de Chapultepec. Lomas de Chapultepec es un barrio súper, súper nice. Para que tengan una idea, ahí tiene su casa también slim, ¿ya? Pero la señora, imagínense, estaba, yo creo que esa casa debe haber estado valorada en unos 2, 3 millones de dólares mínimo. La señora no tenía liquidez para ir al súper, para mantener la casa. Entonces, sí, tiene un patrimonio, pero no le está generando rentas. Y vender la casa necesitaba meterle dinero para reparar varias cosas, pagarle una comisión a una corredora y hacer toda esa gestión, que a esa edad también es mucho más pesado, mudarte, salir de tu hogar. Entonces, solo quiero que vean cómo los bienes que nosotros consideramos patrimonio tienen un efecto importantísimo en cómo va a ser nuestra calidad de vida. ¿Ya? Y me gusta mucho esto porque justamente en Latinoamérica tendemos a comprar bienes que no necesariamente nos van a generar retornos. Lo mismo pasa cuando tenemos deudas y compromisos. Tenemos deudas que nos enriquecen, pero tenemos deudas que nos empobrecen. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, saco una deuda, tengo un negocio, quiero crecer, tengo un restaurante y tengo la oportunidad de crecer porque pues me está faltando espacio, y saco un préstamo en el banco y lo meto en mi negocio y me va muy bien y puedo generar ingresos superiores a lo que me va a costar el préstamo, esa es una deuda que me va a enriquecer porque me permite atender más y generar ingresos, ¿ya? El famoso apalancamiento. Pero existen deudas que en cambio nos empobrecen y por excelencia esas suelen ser las de consumos con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito generan intereses sobre intereses, más comisiones por multas por mora, comisiones de cobranza y todo eso. Entonces, resulta que te compraste un iPhone por $1,000 y terminaste pagando $2,000 por el iPhone. Y si es que lograste terminar de pagar y eso no se convirtió en una bola de nieve. Entonces, quiero que vean cómo todas nuestras decisiones, tanto de lo que compramos, de lo que adquirimos, cómo lo financiamos, influyen en construir un patrimonio y sobre todo un patrimonio que nos genere rentas. Y por ejemplo, aquí me gusta mucho como para resumir un poco lo que les he dicho es, primero generamos ahorro. Esos ahorros los convertimos en bienes que generen valor. Mantenemos en lo mínimo activos que pierdan valor, porque obvio, es normal, todos tendremos un auto, todos tendremos, o sea, hay un montón de activos que pierden valor. Por ejemplo, yo en mi patrimonio siempre digo, a ver, ¿qué tengo y qué no tengo? A ver, bueno, tengo, por ejemplo, mis inversiones generan ciertas rentas, pero tengo mi auto, tengo mi casa, yo decidí tener una casa y sé que como financiera me doy de látigos porque digo, uy, ese dinero si estuviera invertido, pero tengo mi jardín, tengo mi espacio, tengo donde recibir mi familia, o sea, hay ciertas cosas que le doy valor. Lo importante es que los porcentajes de todas estas cosas estén balanceados de tal manera que yo pueda vivir a futuro de esas rentas. Mantener al mínimo la deuda mala o no tener deuda mala. De hecho, yo siempre recomiendo, si no puedes pagar tu viaje, no te endeudes por el viaje, ahorra y luego viaja. Sé que eso suele doler, pero así debería ser. ¿Y cómo tomamos entonces decisiones, no? Y decisiones como, oye, Fran, pero ¿y entonces compro auto o compro a crédito, compro casa o es mejor alquilar? ¿Vale invertir en bienes de lujo o invierto directo en la bolsa, pero a mí me da miedo la bolsa? Cada una de estas decisiones tienen que ser evaluadas. ¿Cómo cada compra o venta impacta mi presupuesto, mi capacidad de ahorro y sobre todo cómo va a afectar mi plan patrimonial? Entonces, para recapitular, nosotros hoy podemos generar ingresos y de hecho eso yo le decía a Ana María, estamos aquí, hemos conseguido juntar una comunidad increíble de mujeres cracks, mujeres que pueden tener una capacidad de generar ingresos increíbles, pero tienen que saber cómo usar esos ingresos y cómo darles valor y honrar esos ingresos para que esos ingresos sean parte de su proyecto personal
que les permita ser mujeres independientes, que te permitan a ti apostar por las cosas que tú quieres, las cosas que te hacen feliz. Entonces, esto es súper importante porque esos ingresos, si yo los convierto en ahorros y los convierto en bienes que generan valor, en decisiones que son, yo les llamo inteligentes porque nos van a ayudar a generar rentas a futuro, entonces ese patrimonio me va a ayudar a mí. Les puedo compartir un poco mi experiencia personal. O sea, afortunadamente a mí, bueno, como les dije, yo siempre fui bien austera, pero no invertía, guardaba todo en el colchón. Cuando aprendí a invertir, me cambió la vida. Decidí salir de un trabajo increíble que tenía porque quería salir a conocer el mundo. Había estado desde prácticamente desde graduarme hasta mis 30 en una misma empresa y dije, quiero salir a descubrir el mundo. ¿Qué hice? Mi plan. Tenía mi patrimonio, tenía un inmueble que me generaba unas rentas, tenía unas inversiones que me generaban mis rentas. Dije, chévere, tengo mi fondo de emergencia, entonces, ¡pum!, puedo emprender. Y empecé a dar asesorías. Luego decidí cambiarme de país. Por temas personales, me fui de México a Perú. Igual, ¿qué hacemos? Mira, voy a reorganizar nuestro patrimonio, nos va a ayudar a generar unas rentas hasta que empecemos a generar otra vez ingresos. Llegué al laboratorio. Y luego decidí, por ejemplo, volverme a cambiar de país, volver al Ecuador. Siempre he tenido la suerte de contar con un patrimonio que me acompaña en estas aventuras. O sea, afortunadamente, el dinero no ha sido un bloqueo para mí, pero gracias a qué. Y de hecho yo le decía a una amiga, qué suerte tengo. Y me dice, no es suerte, es haber dicho no cuando tenías que haber dicho no y haber cuidado cuando debiste haber cuidado. Y tienes que reconocer eso y enseñar. Voy a leer un poquito de preguntas. Y si las tarjetas te dejan comprar sin intereses, tampoco son buena idea. Muy buena pregunta, Clau. Por ejemplo, yo solo difiero cosas que se van a devengar. ¿Qué significa esto? Una refrigeradora. Sabes que la refrigeradora te debería durar por lo menos 5 años. Antes duraban 20 años. Mi mami tiene una refrigeradora que tiene como 18 años. Hoy las refrigeradoras a los 3 años ya te dan problemas. Pero esas cosas que se consumen en el tiempo podríamos llegar a diferirlas. Pero, por ejemplo, algo que a mí me indigna de manera así, pero cada vez que voy al Supermaxi, hago mis compras de la semana o de la quincena y me preguntan, ¿corriente o diferido? Yo no puedo tener una deuda que dure más que lo que me va a durar el bien, por principio, ¿ya? No puedo, o sea, no puedo diferir mi consumo de una semana en 3 meses. No. Entonces, en ese caso, sí se puede usar. Yo, de hecho, uso a veces, uso mucho, porque incluso yo digo, puedo comprar esto a meses sin intereses, tener el dinero invertido y le gano, pero hay que cuidar muchísimo. Y sepan que las tarjetas también tienen sus trucos. Si por A o B tú no llegas a pagar bien alguna de las cuotas sin intereses, en algunos casos la tarjeta te puede penalizar y empezar a cargar los intereses sin que te des cuenta. ¿Ya? Entonces, tarjetas de crédito es un tema también que nos daría para 2 horas de conversación, porque además es una herramienta que está muy accesible, ¿ya? Y, y ahí mi recomendación súper rápido con tarjetas de crédito es traten de ser totaleros. ¿Qué significa ser totaleros? Usen la tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito, ¿ya? Esa es mi mejor recomendación. Ignoren cuando viene el mínimo más grande y en letra remarcada y vean cuánto es lo que tengo que pagar a total. Eso es. ¿Ya? De hecho, hay mucha gente que se confunde con los estados de cuenta, porque justamente viene el pago total, es mucho más chiquito que tu pago mínimo, veránlo. ¿Y por qué es eso? Porque al banco obviamente le conviene que tú le pagues intereses. Ya. ¿Dónde se puede invertir? Bueno, miren, yo podría darles miles de recomendaciones de dónde invertir, les voy a mostrar algunas opciones, pero eso depende también de un análisis un poco más personal. Hacia allá voy. Primero, para saber dónde invertir, porque yo les podría decir, ay, vayan todos y mañana compren acciones de Nvidia. Pero no, no, eso sería un grave error decirles. Y de hecho, se los digo así porque muchas veces vemos que alguien compra algo y queremos ir todos a hacer lo mismo. Para determinar cómo y dónde invertir, primero debemos conocer nuestra tolerancia al riesgo. Las inversiones que tal vez me funcionen a mí, que tal vez le funcionen a María, que tal vez le funcionen a Emilia y a Ana María, van a ser distintas, porque cada una de nosotras tiene una tolerancia al riesgo diferente.
¿Y a qué me refiero con tolerancia al riesgo? Cuando hablo de tolerancia al riesgo, me refiero a dos cosas. Primero, mi gusto por el riesgo. Puede ser que yo sea conservadora o me encante la adrenalina, pero sobre todo mi capacidad de adquirir riesgo. No es lo mismo que yo les diga, a ver, soy una chica de 25 años, no tengo hijos, tengo un sueldo súper bueno, no tengo obligaciones, encima más estoy tal vez de expatriada. Mi, mi capacidad de asimilar riesgo es alta porque no tengo obligaciones, no tengo mayores gastos en mi vida. Que si, por ejemplo, yo les digo, miren, tengo 45 años, voy por mi tercer hijo, tengo un crédito hipotecario, mi marido y yo pagamos las cuentas entre los dos, tenemos poca capacidad de ahorro porque pues entre colegios, gastos de vivienda, seguros médicos y todo eso, pues está. Ven que lo que le puedo decir a uno invierte y al otro y a la otra persona es muy distinto. ¿Ya? De hecho, existe como una regla de que mientras menos capacidad yo tengo de generar excedentes, más conservadoras deben ser mis inversiones. Yo solo puedo asumir riesgo cuando sé que tengo ingresos asegurados, excedentes asegurados o ya tengo un buen patrimonio que me respalda. Y esto debe ir obviamente acompañado de una diversificación. ¿Qué es una diversificación? No tener todos los huevos en la misma canasta. Y me ha pasado, miren, me ha pasado que de repente hablo con gente y me dice, yo tengo todo en pólizas, en depósitos a plazo fijo, en el Banco El Pichincha. Y es como, ¡ah! Hay que diversificar. ¿Qué significa diversificar? Con meter ya dos bancos ya bajaste el riesgo a 50%. ¿Ya? ¿Qué tipo de inversiones tenía yo a mis 30 y cuando te mudaste de país varias veces? Casi siempre invertía en acciones y a medida que he ido creciendo voy migrando a lo que son bonos. También invertí en bienes raíces, tuve la oportunidad, de hecho el otro día hablábamos también en el taller que di hace poco sobre si es bueno o no comprar bienes inmuebles. Y les voy a contar, yo he tenido los dos casos. Tengo el caso que compré un departamento en México, en una zona, en Polanco, no sé si conocen Ciudad de México, pero Polanco se estaba desarrollando una nueva parte que tenía la Plaza Carso, Antara y distintos centros comerciales que empezaba a desarrollarse. Compré ahí. Y eso me generó una plusvalía increíble. Pero también compré aquí en el 2014, 2015. ¿Y qué me pasó? En el 2021, 22 quise vender para comprarme mi casa porque dije, no, tengo que mover de ladrillos a ladrillos pensando en mi patrimonio. Y tuve que vender a pérdida porque los precios, por ejemplo, esta zona era cerca de la González Suárez, la Floresta, los precios habían bajado, ¿ya? Entonces, para que vean que no siempre son inversiones acertadas, pero sí les puedo contar una diferencia. Cuando compré el departamento en México, lo pensé en inversión, yo no vivía ahí. Cuando compré el de acá, dije, ay, qué lindo tener algo cerca de mis papás. Entonces, aquí me ganó lo emocional, acá me ganó lo matemático, ¿ya? Para que vean, para que vean lo importante que es balancear. En caso de tener la oportunidad de comprar un departamento con deuda, ¿es mejor comprarlo para inversión y arrendarlo para seguir pagando? Sí, pero miren, esto del departamento va, me gusta porque viene mucho con estas preguntas que yo les hacía, ¿qué decido, no? Para comprar un departamento, de hecho, comprar un departamento con préstamo es un buen ejercicio para generar una buena inversión, siempre y cuando el alquiler que tú puedas sacar sea mayor que el crédito hipotecario, que los gastos de mantenimiento y que los impuestos que tengas que pagar. Llámese predial, llámese, bueno, el IVA en el Ecuador no se paga, pero llámese, por ejemplo, el impuesto a la renta que te genera, porque es un impuesto gravable. ¿Ya? Entonces, solo en ese sentido te conviene. Lamentablemente, si las tasas son muy altas, el crédito hipotecario, o sea, la cuota va a ser muy alta y entonces puede ser que más bien generes pérdidas. Eso no significa que no vayas a construir un patrimonio, porque si, claro, si yo metí, por ejemplo, $30,000 en un departamento y me financié con el banco, vamos a poner los 70,000, lo ideal es que el alquiler pague los 70,000 más los intereses de los 70,000 más todos los gastos que te va a generar el departamento. Pero ¿qué pasa? Si es que yo no logro
cubrir ese alquiler, me va a tocar estar aportando. Sí es una forma de ahorrar, pero cuando lo comparas con lo que te puede rendir una póliza, un bono de renta fija o un portafolio de renta fija, por ejemplo, en el Ecuador, o un portafolio de renta fija en cualquier parte del mundo, probablemente es mejor invertir en un portafolio. No probablemente, casi siempre. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en el Ecuador son altas. Ahora ven cómo cada perfil va diferente, ¿no? Otro concepto que para mí es súper importante es siempre, siempre ser conscientes que mayor retorno significa mayor riesgo. Siempre, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? El otro día conversaba con un amigo y le decía, es que creo que en Ecuador tenemos alma de, me encanta porque esta palabra la uso aquí y ustedes sí me entienden. Cuando tengo gente de otros países tengo que usar otra palabra, pero tenemos a veces alma de chulqueros. Queremos el mejor interés. Queremos el mejor interés. Es que la cooperativa tal me paga mejor interés. Es que si diversifico ya no voy a ganar tanto interés. Exacto. Y es así, es cierto, pero porque un mayor interés implica un mayor riesgo, siempre, ¿ya? Entonces, miren qué importante es tomar esto en cuenta, porque muchas veces sí me encuentro con gente que me dice, ay, pero tú me dijiste que no invierta en Netflix. Tengo un amigo que quería invertir en Netflix hace 1000 años y le decía, no inviertas, no inviertas, está sobrevalorado. Y ahora cada vez que bebé me dice, por tu culpa no soy millonario. Y digo, pero ¿y qué pasaba si Netflix no le iba bien? Ibas a invertir mucho o si venía una crisis como la del 2008, ibas a perder un montón. Entonces, sí, tal vez te hubieras hecho millonario, pero por suerte, no porque necesariamente hubiera sido una buena inversión en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando esperamos mayores retornos, nos estamos corriendo mayores riesgos. El otro día también me preguntaban qué opino de las criptomonedas. Las criptomonedas son súper riesgosas, por eso es que la gente ha ganado tanto con criptomonedas. Piensen, cuando ganan mucho es porque hay riesgo. Lo que pasa es que cuando alguien te presume, oye, me fue muy bien y gané muy bien, es porque el riesgo ha estado presente, pero no ha generado una amenaza. Pero ¿qué pasa si sí pasa? Justo estoy leyendo, miren qué curioso, estoy leyendo este libro que se llama El Cisne Negro. De hecho, el autor es libanés, ¿ya? Y es un matemático que ha trabajado muchísimo. Luego les paso el apellido de él, pero es un matemático que trabajó muchos años en el sistema financiero y justamente habla de eso, de que la psicología del ser humano es pensar que todo va a salir bien. Son pocas las personas que se preparan para que las cosas salgan mal. Y justamente eso pasa con las inversiones. Cuando empiezas a apostar por algo que rinde mucho y pones todos tus huevos ahí y de repente algo sale mal, es cuando entonces colapsa. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que bater. Porque imagínense si ustedes están invirtiendo, están listos para ya empezar a jubilarse o dedicarse a sus proyectos personales y de repente, ¡puf! Chao su patrimonio. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ya? ¿Cómo bajamos el riesgo? Pues primerito, siempre entender en lo que invierto. Y esto es otro consejo que doy muchísimo en mis talleres. Entiendan en qué están invirtiendo y si le dan su plata a alguien para que le invierta, llámese un advisor, un banquero, mi amigo el financiero, tienen que siempre poder saber dónde está su dinero. Diversificar. Diversificar es clave. Diversificar significa no tener los huevos en la misma canasta. Y yo incluso invito a mucha gente a diversificar a nivel país, porque no puede ser que aquí tengas tu casa, tus ingresos, tus ahorros y de repente estamos todos sufriendo luego de que, y si se cae el dólar. Entonces tenemos que cuidar. ¿Y cómo cuidamos? Diversificando. Diversificar significa menos retorno, pero significa mejor cuidado. Considerar siempre un margen de seguridad. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a invertir o comprar algo, siempre tratar de que no esté pagando un precio alto por eso. ¿Ya? De hecho, aquí hay una cita que me gusta muchísimo, que la saqué de un libro que se llama El inversor inteligente. De hecho, lo escribió Benjamin Graham. No sé si conocen quién es Warren Buffett, pero es muy famoso Warren Buffett porque ha sido una de las personas más exitosas invirtiendo en la bolsa y es una de las personas más millonarias del mundo. Benjamin Graham decía que un inversor inteligente es aquel que le compra a un pesimista y le vende a un optimista.
Y yo les pregunto, ¿han visto cuando alguien, una familia se va a mudar del país o tiene que viajar y dicen, uy, tengo que vender mis muebles, tengo que vender mi auto? ¿Qué hacen esas personas? Rematan, los venden a un costo o un precio que es una oportunidad. De hecho, cuando alguien, por ejemplo, tiene que viajar y ya se está por mudarse de país y todo, me dice, Fran, te vendo mi auto. Bueno, ¿en cuánto me vendes? Si ese auto en el mercado tal vez está valorado en 14.000 y yo se lo compro en 12.000, yo ya gané 2.000. ¿Lo ven? Esos son los que se llaman márgenes de seguridad. En cambio, lo contrario es cuando compramos algo que pagamos más de lo que vale. Y esto suele pasar mucho también, por ejemplo, en el caso de las burbujas. Han escuchado las burbujas inmobiliarias. Un barrio se pone de moda y el metro cuadrado empieza a subir y a subir y a subir. Y sigue subiendo. Y dices, pero ¿cómo puede valer tanto? Porque la gente lo sigue comprando. ¿Y por qué lo sigue comprando? Porque creen que lo van a poder vender al mismo precio o más alto. Hasta que llega un momento en que esa burbuja ¡puf! Explota y el precio se pierde, se ajusta. ¿Ya? Y la otra, que me encantó porque por ahí decían ser consistentes, control, es ser paciente y ser constante. Construir un patrimonio demanda tiempo. No es de la noche a la mañana, es un trabajo más bien de ir amasando, ir construyendo, generar hábitos de ahorro y, y de inversión disciplinada. O sea, siendo muy cuidadosos en lo que invertimos, no correr riesgos innecesarios y si lo hacemos de una manera planificada. Si nosotros hacemos nuestros cálculos, a ver, ¿cuánto debería yo juntar a tal edad para poder vivir de esas rentas y todo eso se puede calcular y se puede armar un buen plan. Y decir, ok, tanto debería yo aportar mes a mes en este tipo de inversiones, no tan arriesgadas, a una tasa conservadora, con mi margen de seguridad, y entonces eso me permite a mí armar un plan que me dé paz. ¿En qué invertir? Me preguntaban. Bueno, existen miles de productos, ¿no? Cuentas bancarias que pagan interés. Hoy, por ejemplo, en el Ecuador estamos con cuentas como el Flexi Ahorro, Ahorroflex y todo eso que te pueden llegar a pagar el 5%. Es una súper buena tasa, es un tema coyuntural. Esto no es que toda la vida va a ser así, pero es una excelente opción porque es una forma de tener dinero casi, casi a la mano invertido a estas tasas. Están los depósitos a plazo fijo, están los fondos de inversión o fondos mutuos, por ejemplo, si ustedes van con una casa de bolsa o si van con alguna institución financiera, suelen ofrecernos estos fondos. ¿Y estos fondos qué son? Son canastas llenas de acciones o títulos o préstamos que hacen las empresas, por ejemplo, o el gobierno, o por ejemplo, también tenemos deuda que emite el Ministerio de Finanzas, por ejemplo. Entonces son portafolios, es decir, es una canasta. Piensen en una canasta que tiene un montón de títulos y nosotros lo que hacemos es invertimos en esa canasta. Bienes raíces, hablamos de los departamentos, de los inmuebles, pero existen otro tipo de inversiones inmobiliarias, como las fibras o REITs en inglés, que son fondos, imagínense, es como que yo aquí les diga a todas, oigan, vamos a poner 10.000 dólares todas en un fondo, yo voy a construir el fondo. Y entre todas vamos a ir y comprar 3 departamentos que los vamos a poner a alquilar. Los alquileres van a ser nuestros ingresos y eso yo luego lo reparto a las personas que entraron en el fondo. Esas son las famosas fibras y es otra forma de invertir en inmuebles, pero en vez de comprar directamente el inmueble, lo que tienes es un fondo o un vehículo o una empresa que es dueña de esos inmuebles. Inversiones privadas. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Yo puedo invertir en mi empresa. O digo, ah, mira, tengo una amiga que tiene este negocio y me está pidiendo que si quiero invertir o si quiero hacerle un préstamo y a cambio me va a pagar una tasa de interés o me ofrece un dividendo, distintas inversiones. O, por ejemplo, hoy hay muchos fondos, por ejemplo, hay gente que ya está levantando capital para fondos de inversión, por ejemplo, de riesgo, que son los famosos venture capital. Entonces, inviertes en un montón de empresas. O fondos de impacto. Dicen, ah, mira, yo aporto a este fondo y este fondo le va a ayudar a distintas empresas que generan impacto a cambio de un retorno. Acciones y bonos de empresas públicas. Cuando me refiero a empresas públicas, no me refiero al gobierno, me refiero a que son empresas que puede cualquiera ser accionista. Porque si se fijan las inversiones privadas, el dueño del fondo o el dueño de la empresa decide quién puede ser accionista y quién no. En cambio, las empresas que cotizan en las bolsas de valores son empresas públicas, es decir, están abiertas para que cualquier persona pueda tener acciones de esas empresas. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos el caso de La Favorita, Cervecería Nacional,
algunas otras. En Estados Unidos, pues las que se imaginan. De hecho, siempre les digo, miren lo que están puesto, lo que están usando. Por ejemplo, yo, Apple, mi computadora, mis zapatillas, porque estoy con zapatillas, o tenis, Nike. Ven, son todas empresas que yo podría tener acciones. Y de hecho, en un momento me encantaba porque yo veía el portafolio de inversiones de un cliente y hablaba con él y con su esposa, ¿no? Entonces teníamos bonos de Coach y bonos de Victoria's Secret y cosas así. Y decía, ay, todo lo que yo compro. Y me decía, bueno, por lo menos está regresando a la casa de alguna manera. Entonces, acciones y bonos de empresas públicas a través de bolsas, obviamente para entrar a la bolsa hay que conocer el perfil de riesgo, hay que saber cómo hacerlo, hay que también medir ciertos riesgos. Y tenemos los ETFs, que son otro vehículo, son fondos, eh, pero que son fondos que se cotizan como acciones. De hecho, este es mi vehículo favorito de inversiones. Sé que me están preguntando como cosas puntuales. Voy a tratar de ser lo más generalista y luego voy a dejar un espacio para irles respondiendo. Y obviamente invitarles a que se unan a nuestros talleres porque ahí sí vemos a profundidad todos estos temas. ¿Ya? Tenemos derivados o instrumentos de cobertura, que eso es mucho más complejo. De hecho, yo a mis alumnos de inversiones casi les digo, solo cuando sean expertos pueden entrar a invertir en estos instrumentos. Pero quiero que vean cómo puede ir desde una cuenta bancaria hasta algo tan complejo como instrumentos que ya se cotizan en las bolsas, ¿no? Y miren, quiero que vean este slide porque me encanta. De hecho, se lo saqué hace poco. Forbes publicó esto. Como usted, no sé si saben quién es Warren Buffett, pero como ya les dije, es una de las personas más exitosas en temas de inversiones y construir su patrimonio. Además, su historia es súper linda porque es una persona que nunca se cambió de casa, nunca se cambió a un auto más lujoso, siempre mantuvo como su autenticidad, a pesar de ser miles de millones, y eso es algo que para mí es súper valioso. Pero miren, él dice, una gran regla en las finanzas personales es que no deberíamos adoptar una estrategia que no podamos explicar a un niño de quinto grado. No debemos invertir en nada que no le podamos explicar a nuestros hijos o a sobrinos o a los hijos de nuestras amigas que estén por lo menos en quinto grado. Así de claro. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces veo que hay gente que viene y me dice, ay, es que yo invertí en este seguro, en esta póliza de inversión a futuro, pero yo no sé dónde tiene mi dinero y no entiendo las comisiones que me cobran. Es mejor ganar menos, pero saber en qué están ganando, que ganar más y no entender. ¿Ya? Vamos bien de tiempo, entonces voy a terminar estos slides y yo creo que más bien abrimos para conversar y que me hagan las preguntas y contestar las preguntas del chat, ¿ya? Una buena asesoría financiera, miren, esto es algo que también yo siempre recomiendo, porque yo ahorita les estoy dando varios tips, pero obviamente ya es distinto ya sentarse y armar un plan y decir, a ver, ¿por dónde empiezo? Primero, como les digo, cuando se sienten con cualquier persona, su banquero, su ejecutivo de cuentas, su asesor financiero, si no tienen un asesor financiero, yo siempre recomiendo que sí es bueno tener a alguien que algo entienda, porque sí hay ciertos tecnicismos, pero si no, acuérdense, quedarnos en las cosas que podemos explicar a personas, a niños pequeños. Un plan financiero tiene que ser siempre fácil de entender. Entonces, cuando ustedes vayan con cualquier casa de bolsa, asesor financiero y eso, tiene la obligación de explicarles en peras y manzanas. Tiene. Ustedes tienen todo el derecho a decir, no me paro de esta mesa hasta que yo no entienda y lo pueda repetir. ¿Ya? Tienen que explicarles cómo ganan, cómo se gasta, cómo se endeuda, todo lo que implique una asesoría patrimonial. Cuando tengan un asesor financiero, tiene que dejar las cosas por escrito. ¿Por qué? Esto se llama una política de inversión, porque si le van a dar su dinero para que lo maneje, él tiene que saber qué sí comprar y qué no comprar, según su perfil, según lo que ustedes pueden y quieren. Por ejemplo, muchas veces hay veces que las políticas de inversión dicen, yo no quiero que inviertas en ciertas empresas porque no estoy de acuerdo con sus prácticas laborales. O existen, por ejemplo, otros que dicen, ¿sabes qué? Yo puedo darme el lujo de elegir mis inversiones y, por ejemplo, quiero que se invierta en empresas que apuestan por equipos, por ejemplo, diversos, donde hay un mínimo de participación de género y un mínimo de diversidad en temas de raza, género, edades y esto. Entonces,
se puede hacer esas políticas. Hay gente que dice, oye, mi religión no me permite a mí invertir en este otro tipo de empresas. Eso es súper importante, porque si no lo decimos, pues el asesor financiero va a ir buscando los mejores productos, sin tomar en cuenta nuestras preferencias. Finalmente, el plan de inversión tiene que ser diversificado y tiene que especificar cómo y en qué tipo de activos invertimos nuestro dinero. Entonces, cuando ustedes vayan, por ejemplo, el otro día me pasó eso, un señor me dijo, yo metí todo en un fondo de Fideval. Le dije, bueno, ¿qué tiene el fondo de Fideval? Ya no me supo decir. O sea, ¿en qué está invirtiendo ese fondo de Fideval? Usted tiene que saber por qué es su dinero que se ha metido en algún lado. ¿Ya? Entonces hay que entender qué hacemos con nuestro dinero y es una forma de honrarlo. Acuérdense que el dinero que estamos generando, obviamente siempre está este tema de que se pueden tener herencias o lotería, no digo porque no sé si sabían, pero en la lotería, cuando la gente gana la lotería, es más probable que termine más pobre de lo que fue antes de ganar la lotería. Eso está demostrado estadísticamente en Estados Unidos, que la gente que gana la lotería termina a veces con menos patrimonio que antes de ganársela. Pero, por ejemplo, hay veces que la gente sí recibe herencias, sí recibe legados, pero hay otros que los construyen y construir ese patrimonio implica sacrificios, implica haber trabajado, a veces implica no estar con la familia porque estamos haciendo, cumpliendo nuestras obligaciones laborales. Entonces, ¿cómo honramos todo ese esfuerzo y ese sacrificio? Es cuidando nuestro dinero. Hay que hablar del dinero y hay que cuidar el dinero porque es lo que nos va a sostener. Y bueno, antes de irme a mensajes claves. Déjenme, voy a pasar por el chat. Sé que por ahí me preguntaron cómo calcular. Tengo aquí una calculadora que les puedo mostrar que yo la uso. Y a ver, déjenme ver las preguntas. Miren, por ejemplo, Emilia, me preguntabas, ¿en dónde puedo invertir el porcentaje de mi ahorro de salario? Uno de los primeros vehículos que tenemos, o sea, a tener el dinero no invertido, meterlos en estas cuentas que les digo que pagan el 5% ya es un excelente primer paso. Luego, obviamente, hay que ver que eso no se siga acumulando porque entonces no diversificamos. Pero el primer paso para mí es sí o sí ya ponerlo a trabajar. Y luego está el segundo paso, que es decir, ok, entonces, ¿dónde más puedo invertir para diversificar? Y de hecho tengo, por ejemplo, les contaba, conocí una persona que tenía casi todo en pólizas en el Banco El Pichinche. Yo le dije, pucha, aunque sea, aunque sea abre en el Produbanco, en el Guayaquil, en el Bolivariano, en el Pichinche, ya si un banco le va mal, por lo menos tienes los otros tres, pero si tienes todo concentrado, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando fue el tema de la crisis en el 98, en el 99, pero yo tenía familiares que perdieron todo en el Progreso. Entonces, hay que tomar en consideración que existen esos riesgos, ¿ya? ¿Qué tipo de inversiones tenía? Ya les contesté. En el caso de tener la oportunidad de comprar un departamento con deuda, también ya les contesté, ¿no? Ahora, entre comprar para vivir y, y alquilar, un financiero siempre te va a decir alquila, siempre, porque es mejor invertir el enganche, los gastos notariales, los gastos no solo notariales, sino también a veces las comisiones que vas a sacar por el crédito hipotecario. Si tú lo pones a invertir versus pagar, o sea, versus pagar ese crédito hipotecario, siempre es mejor, o sea, siempre es mejor alquilar. Sin embargo, está este tema que les digo que es emocional, porque no todas las decisiones financieras van a ser 100% racionales. Entonces, yo les digo, yo decidí comprarme un inmueble y como les digo, a veces me doy de látigos porque digo, ay, podría tener este dinero invertido, pero ¿qué hice? Dije, mi casa no debería llegar o sea, debería llegar a un punto en que no es más del 30 o 40% de mi patrimonio total. Y ese es un buen número para que lo tengan en mente. Cuando ustedes quieran tener su propia casa, su casa no debería ser más del 30 o 40% de su patrimonio, sobre todo cuando ya se estén acercando a jubilarse o mientras más pronto quieran retirarse, porque la jubilación ya no necesariamente va atada a una edad. Entonces, tomen en cuenta por qué esto, porque necesitas que el otro 60% pueda generarte las rentas para que tú vivas tranquilo. Si yo tengo el caso de la señora que les contaba en México que tiene el 95% de su patrimonio en su casa y no le genera renta, la señora no tiene ni para mantener la casa. Ya. ¿Crees que hay una burbuja en real estate en Florida? No sabría decirte, no estoy metida en el mundo inmobiliario de Florida. En algún momento sí supe que había, sobre todo porque había mucho pánico en Latinoamérica, entonces empezó a haber una migración fuerte de capitales
por ejemplo, de Brasil. Y eso, pues, no sé si estaban inflados los precios o no, pero sé que había una fuga de capital hacia Florida. Y eso, pues, obviamente infla, ¿no? Pero es lo único que te puedo decir. ¿Cómo podemos hacer esos cálculos para el plan de paz? Bueno, existen metodologías. De hecho, se usan muchas fórmulas. Voy a tratar de abrirles una para que vean un poco como si yo quisiera llegar a esto, cuánto es lo que necesitaría. Vamos a hacer un ejercicio. Para invertir en bolsa entiendo que debes tener una cuenta bancaria en Estados Unidos y no he encontrado una manera de hacerlo. Paola, si gustas, nosotros en los talleres y en las asesorías les contamos con qué bancos trabajamos, cómo hacerlo. Es sencillo, sí es sencillo. De hecho, no me van a creer, pero es muchísimo más fácil que en una semana tengan una acción de Apple que compren un departamento. Pero en Latinoamérica tendemos a creer que es más fácil comprar departamentos que comprar acciones de estas empresas. Em, ¿Qué más? Y si tiene 25 años, ¿en qué banco o en dónde puede empezar a invertir el porcentaje de sueldos que nos indicaste? Ay, qué chévere. Ruth, si tiene 25 años, sí, como les dije, o sea, lo primero que tengan a la mano, pero sí sería chévere que te asesores y busques qué inversiones a largo plazo puedes hacer, porque es una edad increíble para empezar a invertir a largo plazo. De hecho, yo a esta edad les recomiendo, entren a la bolsa, o sea, compren ya acciones de empresas que dominan el mundo y se puede comprar a través de ETFs que son portafolios. Entonces, por ejemplo, con $500 tú ya puedes tener un pedacito de Apple, de Nvidia, de Microsoft, de Bank of America, de Walmart, de Procter, de Nike, de Southwest, y así miles de empresas. Ya, les voy a mostrar lo de la calculadora y luego les voy a abrir un espacio para conversar, para no quedarse solo con mi tono de voz, ¿ya? La app de Happy a mí me encanta, sí. Exacto, esa es muy buena, Diana. Es una aplicación que hace poco la sacaron unos chicos peruanos y cumple todas las regulaciones. Se las recomiendo mucho. Ahí justo Diana puso cómo se escribe HAPI. Y por ejemplo, ahorita en el Ecuador está conectada, creo que con el Banco Guayaquil. De hecho, por aquí andaba una amiga mía que también estuvo probando. Tú puedes a través del Banco Guayaquil fondear Happy y comprar acciones. Miren, les quiero mostrar. Déjenme, les voy a dejar de compartir un minuto. Y les voy a mostrar esta calculadora que me encanta. Listo. De hecho, mire, tengo esta que yo le llamo prueba ácida. Tiene un nombre, denme 2 segundos. Ya. Tengo esta que se llama prueba ácida. De hecho, hay gente que le ayuda muchísimo. Y hay gente que cuando se la doy, primero se me desmotivan, pero luego les digo mejor, porque eso significa que hay que empezar a trabajar ya. ¿Y cómo funciona esta, esta prueba? Y luego contesto lo de los ETFs y les voy a recomendar los ETFs buenos. Ya, dime 2 segundos que estoy aquí, me están atacando mis ventanas. Miren, por ejemplo, aquí me gusta mucho a mí pensar cuál es mi presupuesto hoy día. Y voy a abrir aquí un Excel y voy a ponerles, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que yo necesito $3,000 al mes, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si son 12 meses, yo necesito $36,000 al año. Entonces, ¿cómo funciona mi calculadora? ¿Ya? Esta calculadora, yo lo que hago es le digo, mira, hoy yo vivo con $36,000 al año, por ejemplo. ¿Ya? No tengo ahorrado nada. Voy a poner, tengo 30 años y me quiero retirar a mis 65. ¿Ya? Esto significa, miren, aquí yo digo que voy a vivir 30 años jubilada. Ahora me van a decir, oye, Fran, pero ¿cuánto? ¿Por qué tanto tiempo? Porque no sé si han visto, pero según los estudios del World Economic Forum y las estadísticas, nuestra expectativa de vida cada vez es más larga. De hecho, yo por eso ya corro mis números con 95, antes corría con 80 y tanto. Y para las mujeres es más larga. De hecho, cuando cantan esto de Happy Birthday to you y que cumplas hasta los 3,000, yo digo, no, qué locura, imagínense tener que armar una jubilación hasta los 3,000. Es una, no alcanza. Pero bueno, las mujeres tendemos a vivir mucho más, ¿ya? Y por eso esto es muy importante para nosotras. Em, Miren,
según esto, si yo tengo una inflación promedio, vamos a poner del 3%. Yo uso 3% porque esto normalmente lo comparto con gente de otros países. Pongamos que en el Ecuador es 2%. Y puedo generar un retorno anual de inversiones del 6%. Miren, yo para jubilarme con estos 36.000 a mis 65 voy a necesitar generar 72.000 dólares aprox. ¿Por qué? Por la inflación. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía los 36.000 de hoy, cuando yo tenga 65 años, para que puedan comprar, para poder comprar lo mismo y no poder adquisitivo, necesitaré 72.000. ¿Qué significa esto? Para yo poder generar estos 72.000, yo debería tener por lo menos ahorrado en mi patrimonio a los 65 años 1.232.000 dólares. Y para lograr eso, yo debería ya estar ahorrando o invirtiendo al 6% anual promedio 865 dólares. Es decir, todos los meses yo debería sacar 865 dólares, guardarlos. Ahora, ¿cuánto es 865 de 3.000? Déjenme lo saco rápido. Estamos hablando del 28.8%. Yo les había dicho que lo ideal es por lo menos un 20%. Pero miren, ahora, ¿qué pasaría si a mis 30 años yo ya tengo algo ahorrado? Y vamos a decir, oye, he logrado juntar, no sé, 75.000 dólares. Vean cómo baja mi necesidad de aporte. Ya estoy hablando de que tengo que aportar 460. ¿Por qué? Porque estos 75.000 estoy contemplando que ya van a ser parte de estos millones, este 1.200.000, y que también van a seguir creciendo solos, que están invertidos. Ahora, si esto es la casa donde vivo, no necesariamente va a crecer al 6%, va a crecer a mucho menos la plusvalía de la casa. ¿Ya? Es por eso que es importante pensar qué tipo de activos tenemos en nuestro patrimonio que puedan crecer a una tasa como el 6%. Y eso que el 6% es una tasa, yo diría, moderada. Hay gente que puede lograr en algunos años 10%, 12%, 15%, 30%, pero habrá años malos también. Entonces es una tasa promedio. Y de hecho a mí, más que correr con el 6, me gusta correr con el 4 o el 5 porque este es mi escenario más conservador. Si las cosas realmente salen mal, estoy mejor preparada con este tipo de cálculo. Entonces, les comparto esto porque obviamente esto tiene fórmulas financieras, valor presente y valor futuro, ¿ya? Que me permiten a mí decir, ok, si este es mi objetivo, este es mi North Star, o sea, a donde quiero llegar, ¿cuál debería ser mi plan? Y con eso yo puedo decir, ah, mira, yo sí tendría que arriesgarme un poco más al principio para poder generar un mejor retorno y tener que aportar menos, o empezar a ahorrar más, o empezar tratar de a mis 30 llegar con un patrimonio un poco mejor. Y esa es la ventaja de hacer esto jóvenes, porque mientras más jóvenes son, miren, si yo aquí le bajo 25 años, miren cómo cambia esto. Ya no aporto 296 versus los 460 si es que tengo 30 años. Entonces, esa es la magia. Mientras más joven soy, menos es la presión de lo que tengo que ahorrar, pero también es cierto que mis sueldos no son tan altos. Entonces, ahí entra esa variable de qué porcentaje debería ahorrar. Se recomienda por lo menos el 20% del sueldo. El problema es cuando el sueldo ni siquiera cubre los gastos, ¿no? Y ahí entra por qué no cubre los gastos y es que hay que hacer un análisis de sus presupuestos. Déjenme, me vuelvo a verles. No sé si las confundí, si les dije con claridad, siéntanse libres de abrir micrófono, ¿ya? Eh, ¿Por qué recomiendas ETF sobre index funds y mutual funds? ETF son index funds, o sea, son portafolios de fondos indexados, ¿ya? Para que me entiendan. Por ejemplo, un fondo mutuo tiene de hecho, a mí me encanta decirles esto. ¿Se acuerdan estos ejecutivos guapísimos que habían en Wall Street en los años 80, 90, que iban súper bien entrenados con unos relojes increíbles? Bueno, ¿qué hacían estos chicos? Se metían y compraban y vendían acciones y armaban un fondo, pero ellos activamente decían qué querían tener en el fondo y qué no. Los ETFs no hacen eso. Más bien tú dices, ah, mira, voy a ponerle una regla y eso se va a mantener en el tiempo. Ya no están comprando y vendiendo acciones, sino que se mantienen. Y empiezan a existir los que son indexados. ¿Qué son indexados? Por ejemplo, a mí me gusta mucho y se los voy a poner ahorita en el chat, el BO o el SPY. Estos son ETFs, para quien sepa qué son ETFs. Si no saben qué es ETFs, son formas de comprar acciones que contienen a su vez miles de acciones adentro.
¿ya? Entonces, por ejemplo, estos dos que les acabo de poner, que son mis favoritos, estos siguen el Standard Poor's 500. ¿Qué significa esto? El Standard Poor's 500, seguramente lo han escuchado alguna vez en las noticias, es un índice bursátil que mide el precio de las 500 empresas más valoradas de la bolsa de Estados Unidos. ¿Y por qué me gusta a mí mucho este vehículo? Porque si mañana hay una que ya no se merece estar en el lugar 500 y baja al 501, habrá otra que la reemplace. De hecho, si ustedes se fijan las acciones que tiene hoy el Standard Poor's 500, la mayoría son tecnológicas, pero también están las grandes como las que les dije, Walmart, Procter Gamble, Bank of America, American Express, Philip Morris, o sea, van a encontrar muchas. Pero si tú te fijas cómo era esa composición en los 80s, Amazon ni existía. Microsoft no aparecía. Nvidia tampoco. O sea, van cambiando porque son las empresas que van liderando y normalmente son las empresas que están en tendencia, que tienen mayor capacidad de generar ingresos o que están, la mayoría de la gente las está consumiendo, ¿no? Sus productos o servicios. Por eso recomiendo estos ETFs. Es una forma de entrar a estos vehículos y siempre vas a estar con las 500 que dominen, porque el vehículo en automático va a ir sacando la que ya no es parte de los 500 y las va a ir reemplazando. A ver, voy a seguir leyendo un poco las preguntas que tenían aquí. ¿Qué recomiendas para proyectar los gastos de salud que aumentarán con una mayor expectativa de vida? Esto es súper importante. A ver, no tengo la respuesta, María Fernanda, porque igual el tema salud es como un tema muy de cada quien. De hecho, yo soy un amante de la filosofía Ikigai. Mi sueño es poder llegar a mis 95 años subiendo y bajando las gradas de cualquier casa, ¿ya? Y obviamente eso tiene que ver mucho con los hábitos que tenemos, ¿no? Pero sí es muy, o sea, sí es súper importante considerar que las primas de los seguros médicos suben exponencialmente. O sea, llega un momento en que incluso la gente dice, ¿vale la pena o no vale la pena pagarlo? ¿Ya? Entonces, eso tiene que también ir acompañado de una planificación patrimonial. Y de hecho, un poco para que tengan una idea, yo siempre estoy, o sea, por ejemplo, tratar de mantener el mismo seguro para evitar que las preexistencias no estén, pero claro, eso a veces implica que tenemos que hacer una inversión más fuerte, pero puede ser un gran salvamento en algún momento de la vida. Yo no soy tan experta en esos temas de seguros, pero en mi caso personal hago eso, cuido mucho mi seguro de gastos médicos mayores, de hecho es sagrado para mí y lo meto en mi presupuesto. Si eso significa que tengo que pagar mi seguro y dejar de viajar, así lo hago, ¿ya? O sea, creo que también es súper importante cuando ustedes hagan sus presupuestos que prioricen. ¿Ya? ¿Qué significa esto? O sea, no es que les diga, no es que nunca voy a viajar, pero sí quiero, tengo mis gastos como mi alimentación, como mi vivienda, como mis seguros, que son prioritarios sobre otros gastos. Antes de comprarme una cartera, ropa, lo que sea, o sea, está eso. ¿Ya? Entonces yo los considero como mis gastos, mi presupuesto sagrado y por eso hago mis cálculos en función de que eso me rinda. ¿Ya? Y eso es súper importante tomar en cuenta que aumenta con el tiempo. Las primas de los seguros médicos aumentan con la edad. Y mi recomendación también ahí es siempre tengan un fondo de emergencia, siempre. El fondo de emergencia normalmente se recomienda que sea entre 3 y 6 meses de ingreso, ¿ya? Y es un fondo que está líquido, no es un fondo que está invertido y que si el día de mañana tengo una emergencia no lo puedo liquidar. Tiene que estar como disponible. De hecho, a veces ni gana intereses, ¿ya? Pero eso es súper importante. Déjenme ver qué más tenemos. Qué espectacular charla. Los terrenos entonces no son una buena inversión a menos que construyas para vender el inmueble. O sea, exacto. Sí, tienen plusvalía también, pero es que también el tema de la plusvalía, verán, suele ser un tema medio tricky. Y no me dejarán mentir, si tienen, pregúntenle, no sé cuál sea la media de la edad que tengamos acá, pero yo me acuerdo que cuando yo era chica, por ejemplo, estaba muy o sea, estaba muy de moda los Chillos, el Valle de los Chillos, San Rafael y todo eso, y mucha gente invirtió ahí, pero ¿qué pasó? Que todo se vino para el lado de Cumbayá, Tumbaco o Puembo ahora, ¿no? Entonces, mucha gente a veces compra y las tierras casi siempre tienen plusvalía, pero puede haber cosas que les hagan perder su valor. Temas de seguridad, temas como el tema del Cotopaxi, temas de tendencias. Entonces, todo eso siempre hay esos riesgos, ¿ya? O sea, no es una inversión libre de riesgo y eso es súper importante como también considerarlo, ¿ya? De hecho, por eso se supone que deberíamos diversificar. No puede estar todos nuestros ahorros en un terreno, porque si algo sale mal, perdemos todo. ¿Lo ven? El terreno debería ser parte de nuestras inversiones.
Ya, déjeme ver qué más tenemos ahí. ¿Nos puedes compartir esa calculadora? Ya ahorita trato de bajarla y descargarla y pasárselas por aquí. ¿Y hay algún vehículo para ahorrar y pagar la universidad de los hijos o debe ser solo un ahorro en un banco con un interés? No conozco, pero para mí justamente, mira, depende también la edad de tus hijos. Si tus hijos ya tienen 15 años, significa que en 3 años ya se van a ir a la universidad. Tienes que optar por este tipo de inversiones más seguras y más líquidas. Pero si tu hijo tiene 2 años, puedes meter en la bolsa. Estar ahí 15 años, 16 años y poquito a poquito ir migrando. Eso dejar que crezca los primeros 10 años bastante y luego lo migras a algo más seguro, ¿no? Para que cuando ya estés cerca de esos 18 años no haya riesgo de que se caiga la bolsa y no lo puedas usar. ¿Cómo lo ven? ¿Se sintieron más confundidas, menos confundidas? ¿Hay luces? Lo importante es que se vayan con estas como watchouts o alertas que yo les llamo de saber por dónde empezar, saber por dónde buscar, pero sobre todo lo que más queríamos con Ana María es ser súper conscientes de lo importante que es construir nuestro patrimonio, porque justo hablamos de eso, hay veces que me ha pasado, yo tengo colegas que admiro un montón, mujeres cracks en posiciones ejecutivas increíbles. Pero cuando les digo, ay, qué chévere, entonces ya en unos años renuncio y nos ponemos un negocio me dicen, no puedo yo necesito mi sueldo sí o sí. Y es como, ¿cómo entonces construimos eso? Porque o sea, yo creo que todas anhelamos crecer, ser exitosas en lo laboral, en lo personal. Y a veces yo digo, ¿qué significa ser exitosas? Porque creo que la libertad de poder decidir, oye, yo ya no quiero trabajar en esta empresa porque quiero aprender otras cosas, porque me motivan otras cosas, porque tal vez ya pasó mi ciclo y ahora quiero hacer otra cosa. Tener esa libertad, yo creo que eso es éxito. A que estar atada a una buena posición simplemente porque necesito el mes al mes, ¿no? Entonces, esa es como mi invitación y mi reflexión más grande que les quiero dar en esta charla y ese es el objetivo de justamente despertar esto. La otra es que también acuérdense que esto siempre ha sido un tema de conversación mucho más de hombres que de mujeres y eso está cambiando muchísimo. De hecho, yo sigo a no me acuerdo cómo se llama ella, pero es fundadora de una firma de inversiones en Nueva York que se llama Ellevest. Y por ejemplo, justamente es una ex Citibank que dijo, cada vez hay más mujeres ejecutivas que están diciendo dónde invierto y con realidades muy distintas a los hombres. Vivimos más. Muchas veces, si somos parejas divorciadas, nosotros estamos a cargo de muchos gastos de los hijos. O sea, hay unas pensiones o lo que quieran, pero hay un montón de otras cosas más que complican la ecuación. Hay el tema también de este tema que todavía seguimos luchando, que es la brecha salarial, ¿no? O sea, sabemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos irnos empoderando cada vez más de nuestra situación y depender menos de los demás? Para mí eso también es priceless, o sea, es algo que nos lo debemos y les digo, es una forma de honrar. Entonces, yo hay veces que cuando veo que amigas mías, de hecho, me llaman y me dicen, Fran, me compré los zapatos, tal marca, sé que... Y le pensé y le digo, pero me pensaste y no te detuviste. Pasa, pasa, y es normal porque es nuestra sociedad, o sea, es como hemos crecido, es un tema cultural que no se ha sembrado en la gente desde pequeña, pero nunca es tarde y es importante eso. Por eso es que creemos que es súper, súper valioso para seguir construyendo mujeres exitosas que tengan todas estas herramientas, ¿no? Miles de herramientas, pero sobre todo la financiera no puede dejar de existir. Déjenme les subo la calculadora. Ahí la pueden, creo que descargar. Pero como les dije, tengan cuidado con los puntos, las comas y eso. Déjenme, les voy a presentar también y les voy a compartir este slide de, para que puedan escanear y ver nuestra página de Prospera, que es una página que hemos ido construyendo con mi socia, la Dani, que justo ahí le ven Daniela Jaramillo, que también es una chévere porque ella es una persona que cuida mucho el tema del ser humano. Entonces me encanta que me acompañen en estas presentaciones. Déjenme comparto mi presentación. Porque la Dani es una persona que le apuesta mucho a las finanzas, no por el tema tan lucrativo per se. Déjenme les pasa. Aquí me pueden escanear y les va a llevar a nuestra página web. Y también nos van a encontrar en LinkedIn. Em, pero como les decía, esto es muy humano, o sea, no se trata de
Fran, quiero, o sea, sí tengo, a ver, sí tengo gente que me busca, me dice, Fran, yo quiero que me enseñes ya y quiero hacerme millonaria y eso, pero no se trata de eso, se trata de, para mí es más un tema de balancear en nuestra vida nuestras prioridades y como les digo, el sistema es un sistema que demanda que generemos ingresos para poder sostenernos y pues hay que estar preparados, ¿no? Ahí lo tienen. Igual voy a poner este slide, les voy a pasar también en el chat, ¿ya? Para poder poner las caras y verlas. Cuéntenme más preguntas, comentarios, críticas, todo es bienvenido aquí. Acuérdense que todas estamos trabajando por construir. Emilia, Sí. Tengo una consulta justo sobre los talleres. Em, Igual estos, por ejemplo, en mi caso, lo que a mí me ayudaría mucho es justo como organizar mucho mi presupuesto, porque lo que suele suceder es que, claro, no, tienes como tus gastos fijos, digamos, de la casa, de la comida, etcétera, pero pasa a veces esto que también, bueno, por diferentes situaciones ayudas, digamos, a tu familia, ¿no? Pero también hay que saber hasta dónde y cómo, porque eso no sé si también parte de los talleres sí te ayudan como a generar, digamos, no sé si es esta plantilla de gastos, digamos, para que también te pueda ayudar a dar esta libertad financiera, porque a veces obviamente la ayuda excede al salario que ganas. Entonces la idea sería como generar este presupuesto que pueda involucrar y también ver como que qué contempla, por ejemplo, salud. Alguna vez escuchaba que decían que en salud para las personas de definición, o sea, algunos pueden tener su gasto de seguro médico, pero otros, por ejemplo, psicología, por ejemplo, o no sé, terapia alternativa. Entonces es como que ver de qué manera encontrar un punto de equilibrio, si se podría decir, y no sé si eso está incluido en los talleres, como para ayudar a armar, digamos, este roadmap financiero eh, que sí te ayudas, al menos escuchando todo esto, creo que sí sería como un gran alivio. sí, sí, Emilia. De hecho, mira, justo estamos justo estamos en esto. Estas semanas estamos viendo calendarizar los talleres para contarles cuándo salen. Incluso también está esta opción de cómo organizar un grupo y hacer, porque son talleres ya más largos, ¿no? En realidad, lo que hemos tenido hoy es un taller corto, es una charla, pero si se fijan, son temas que dan para profundizar, ¿no? Y de hecho, a veces ni las 20 horas que meto así en un mes son suficientes. Pero sí, de hecho tenemos un taller que se llama Roadmap, que justamente habla de eso, ¿no? De entender, a ver, mis ingresos, mis egresos, mi presupuesto. Y obviamente ahí entra también este tema, ¿no? De entender esos presupuestos que implican. Y como bien dices, o sea, muchas veces tenemos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de perfil de riesgo, yo no solo pregunto si tienes, por ejemplo, carga familiar como descendientes, pero también hay este tema de la carga familiar hacia arriba. Y de hecho, por eso también me urge que todas aprendamos esto, porque tampoco se trata de ser carga para nuestros hijos. De hecho, el otro día un amigo mío me dice, ay, pero es que yo quiero viajar por todo el mundo con mis hijos. Le digo, ya, chévere, van a conocer el mundo, pero luego te van a tener que mantener. Entonces, haz el trade-off. ¿Qué tanto quieres que conozcan versus qué tanta carga quieres ser para ellos? ¿No? Entonces, es súper importante balancear esas cosas. Por eso les digo, se trata de disfrutar el presente, pero siendo muy conscientes de ese futuro. Y creo que sí, o sea, de hecho tengo un amigo que le ayudé incluso a armar un plan para su papá, cuánto podían aportar los hijos, cuánto podía sacar de su jubilación, de ciertas cosas, y le armamos un plan para que el señor y ellos tengan claridad de qué se necesitaba, ¿no? Pero sí, eso lo hacemos, en el taller lo hablamos más de manera general, pero luego están estas asesorías uno a uno que ya entran mucho más a la parte muy personal, porque cada quien tiene su situación. Instrumentos hay varios, creo que más bien lo que te puedo recomendar es como qué cosas hay que considerar cuando busquen estos fondos o estos instrumentos, ¿ya? La primera y la más importante, que es la que les decía, es entender en qué invierten esos fondos. A ver, ¿en qué estás invirtiendo? Porque si, por ejemplo, vamos con una casa de bolsa y me dice, oye, yo puedo invertir en este fondo, por ejemplo, Fiduval tiene sus fondos, o sea, yo he visto que hay miles, ¿ya? Es importante entender dónde está. Y tal vez entonces ellos te van a decir, ah, nosotros invertimos en las principales empresas del país o a través de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. Y entonces ya sabes qué hay ahí. Están las empresas líderes, están las empresas que emiten obligaciones como deuda, etcétera. Pero es importante saber dónde está, qué se está comprando con ese dinero, ¿ya? La segunda
Es como bien dices, si ya en tu familia ya tienen un tipo de inversiones que son los bienes raíces, claro, eso puede estar muy concentrado, entonces es súper importante buscar que incluso esos fondos no inviertan en bienes raíces, sino que sean otro tipo de empresas, consumo, servicios, qué sé yo. La tercera, que es súper importante, es que la información del fondo sea lo más transparente. Y aquí, ¿cuál es la clave? Primero, entender las comisiones que les van a cobrar. La gente no suele ser transparente con las comisiones. Entonces, siéntanse en todo el derecho. Yo quiero saber cuánto es lo que puede llegar a ganar este fondo y cuánto te quedas tú y cuánto me quedo yo. Y no porque no le queramos regatear, ojo, es por tener cuentas claras. De hecho, yo siempre digo cuentas claras, amistades largas. ¿Ya? Entonces, si no te pueden dar las comisiones, si no son transparentes, si son confusas para ti, para mí ya es una alerta de que ese fondo no es. ¿Sí? Y obviamente cuando a veces vamos con asesores que nos pueden cobrar comisiones, tampoco se dejen cobrar muchas comisiones. O sea, un 1%, 1,5% ya son comisiones altas, ojo. Eh, pero más o menos es lo que te suelen cobrar. Otra forma es, sí, o sea, en los talleres nosotros de hecho les enseñamos cómo pueden invertir directamente en ETFs, porque a veces, por ejemplo, alguna vez yo revisaba el seguro, un amigo mío me pidió que le ayudara también a organizar su patrimonio y tenía él estos seguros de vida con inversión. Entonces, cuando yo vi ese seguro de vida, el seguro de vida a mí me parece un súper instrumento, ¿ya? Pero el seguro de vida con inversión, yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese seguro, las comisiones que le cobraban eran súper altas. Yo pedí, oye, necesito que me digan en qué invierte el fondo. Entonces, cuando vi, invertía en el Standard Poor's 500. Le digo, si tú invirtieras directamente en el Standard Poor's 500, claro que tienes que tener una disciplina, un cuidado y eso, que también son otros atributos que tenemos que desarrollar, obviamente. Disciplina, consistencia. Pero si tú te hubieras ahorrado un montón en comisiones, que cuando lo ves en el largo plazo puede representar unos 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, hasta 100.000 dólares solo de comisiones, ¿ya? Entonces, y la cuarta es no se dejen engatusar cuando les digan, es que nosotros rendimos 20% o entra al fondo que siempre ha ganado el 20% o el 15% o el 16%. Siempre que vean mensajes de tanto por ciento y muy atractivo, también es un riesgo. Yo prefiero que me digan, no, a ver, puede ir entre el 4 al 10%, eso es más conservador, es más realista, ¿ya? Si no, estamos hablando de algo que puede sonar a mucho marketing y poco, y luego estás sufriendo ahí, porque además, otra cosa que también busquen es que siempre puedan salir, porque hay fondos que te obligan a estar y te obligan a estar un periodo fijo, si no te penalizan. Eso tampoco es bueno. Ya es mejor ganar menos y tener la flexibilidad de poder decir, salgo cuando yo necesite o cuando encuentre algo mejor. Estas serían como mis recomendaciones cuando busquen fondos. Ahora, este fondo puede ser, sí, desde abrirle una cuenta, unas pólizas, ir metiendo o buscar distintos fondos. Acá las instituciones financieras lo tienen y también, bueno, está esta opción que les digo, que es aprender cómo invertir afuera de manera como segura, ¿no? También lo hago. De hecho, hace poco compartí un podcast bien lindo. Yo sigo una cuenta de Stanford, de la Universidad de Stanford, que tienen con otras universidades, sacan mucho material de educación financiera y hace poco publicaron, ella, no me acuerdo si era senadora o qué, pero hablaba sobre consejos para los hijos en distintas edades, cómo enseñarles a relacionarse con el dinero. ¿Ya? Entonces yo lo publiqué, me acuerdo, por el Día de la Madre, lo subí y tiene consejos bien lindos, ¿no? Como empezarles a enseñar el valor del dinero, ¿no? Que si tú haces un trabajo extra como hijo, porque bueno, ordenar yo creo que no debería ser opcional, debería ser obligación, pero si ordenas y además ayudas a ordenar a tu hermano más chiquito o lo que sea, o sea, sentir que hay una retribución o que si ahorras, por ejemplo, si le ponen en una alcancía y la persona pone, junta $10, tú le pones uno más de premio y empieza a entender el concepto de tasa compuesta, de si tú pones, yo también te pongo, ¿no? Que es cómo funciona la tasa compuesta. Entonces, creo que son consejos que también pueden servir para los niños chiquitos, porque ellos sí tienen todo para hacer un gran patrimonio, mientras más chiquitos son. Gracias, mi querida Francisca. Me ha quedado muy buenos mensajes. Ya te contactaré. Gracias. Súper, mucho gusto.
Listo, entonces, Parece que todo ha sido crystal clear con tu explicación, Francis. Ha sido apasionante y cada vez que te escucho también aprendo mucho. Y ese era uno de los propósitos de tener esta clase ampliada para que las mujeres especialmente puedan aprender estas herramientas para poder llegar a viejas sin apuros, ¿no? Justamente en esta época en la que estamos generando ingresos, pero yo quería agradecerte a ti, Francis. No será la última vez que nos encontremos. Bueno, Francisca es parte de la comunidad del 30% y nos sentimos muy orgullosas de tenerla en el programa. Y solamente yo les quería decir a las que nos están escuchando que construir nuestra riqueza no debe ser solamente una meta financiera, sino una declaración de autonomía, como ya lo mencionó eh, mm, Francisca. Siempre digo que uno tiene que ser el arquitecto de su propio destino. Uno está al frente en el volante y saber que lo está haciendo con claridad de pensamientos, en control de tus recursos. Y yo quisiera pedirles que este webinar no sea solamente el comienzo de decisiones conscientes, sino también valientes para nuestro futuro, ¿no? Vamos a sacar algunos extractos de esta conversación y los vamos a postear en redes. Y si tienen, pues, necesidad de seguir aprendiendo, eh, Francisca tiene unos talleres fabulosos eh, que creo que nos van a servir a todas, ¿no? En un momento determinado. Algunas de las que están aquí ya lo han tomado y las referencias que escucho son potentísimas. Y además, Francisca, el ejemplo vivo de lo que acaba de contarnos, ¿no? Es una mujer que hoy está siguiendo su pasión. Todas quisiéramos estar así. En todo caso, nuevamente, querida, te mando un abrazo y muchísimas gracias a cada una de las que se unieron. Y vamos a seguir generando este tipo de espacios desde el 30% espacios públicos que los abrimos afuera de la comunidad. Vamos a tener dentro de un mes un taller muy interesante sobre salud mental con una terapeuta familiar sistémica muy conocida en Quito especialmente, que es Giselle Echeverría. Acaba de sacar un libro sobre la depresión, que es uno de los temas que ella ve recurrentemente en su consulta. Y creemos que debemos ver estos temas, así como el tema del dinero, de cómo estoy yo administrando el dinero en mi bolsillo, también el tema de salud emocional, que es igualmente de importante, y le estamos dando el nivel y la importancia que esto tiene para nosotras las mujeres que tenemos roles múltiples, ¿no? Así que una vez más, un abrazo, buenas noches y gracias por estar aquí hasta el final. muchas gracias a todas, gracias Ana por tus palabras y gracias a todas por escuchar y darse este tiempo. Les agradezco muchísimo su atención. Que tengan una linda noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.